¿Quieres entrar en el misterio de Dios? Ven y contempla. Contempla en la cruz el amor de Jesús, ven y adora. Contemplar y adorar la pasión del Señor, esa es la puerta. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nosotros nos preocupamos siempre por nuestro cuerpo. Si tenemos algún dolor, alguna enfermedad, nos preocupamos de alimentarlo, de bañarnos y tenerlo siempre limpio. Pero es siempre importante recordar que nosotros no solamente somos cuerpo, sino que somos alma también, somos espíritu. Y es importante también mantenernos fuertes espiritualmente. Y sabemos que la oración es el alimento del espíritu, la lectura constante de la palabra de Dios, su meditación, su práctica, porque tenemos que ver que no somos solamente animales, donde nosotros tengamos que comer y dormir solamente, trabajar, sino que también somos personas. Y la oración es la manera de entrar en contacto con Dios. Somos la oportunidad de hacer crecer nuestro espíritu. Hoy tomamos la primera lectura de la Santa Misa del día de hoy para nuestra reflexión. Está tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 10 al 17. Querido hermano, tú has seguido de cerca mis enseñanzas y mi modo de vivir, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor fraterno, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. Qué duras persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Todos los que quieran vivir como buenos cristianos también serán perseguidos. Por su parte, los malos y perversos irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Tú, en cambio, permanece firme en lo que has aprendido y te he confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo, Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado en toda obra buena. Palabra de Dios. Nuevo día asoma en mi ventana. Comienza el día y ya te anhela mi alma. Queridos hermanos, hoy escuchamos con atención estas recomendaciones de Pablo a su hijo Timoteo, como él lo llama, su hijo en la fe, y le recuerda todas las persecuciones que vivieron juntos, la manera como él fue fiel, seguidor de él y lo acompañó en tantas aventuras apostólicas. También recuerda Pablo a Timoteo que tiene que mantenerse fiel en las enseñanzas que recibió y que los sufrimientos los perseguirán siempre como cristianos que son. Sin embargo, me gustaría un poco tener presente el final del trozo que hemos leído, cuando Pablo recuerda a Timoteo lo que significa la palabra de Dios. Por un lado le dice, toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar. Hermanos, esto es lo que nosotros sabemos cuando leemos la Biblia. La Biblia, aunque fue escrita por personas, es en el fondo la palabra de Dios, la manifestación de Dios en la vida del pueblo de Israel, en la vida de Jesús, en la vida también de las primeras comunidades cristianas.
Y nosotros tomamos como palabra de Dios que se dirige también a nosotros, sobre todo para enseñarnos el camino de Dios. Pero también dice, es apta para reprender, para corregir. Esto es lo que nos ayuda a la palabra de Dios. No solamente son palabras piadosas las que escuchamos, sino donde tenemos que confrontar la vida del mundo, la vida de nuestra sociedad, pero sobre todo nuestra propia vida. El escuchar la palabra de Dios nos ayuda a encontrar nuestros errores, nuestras caídas, pero no con un sentido de condenación, sino de perfección y de amor a Dios. Qué importante conocer la palabra de Dios en este aspecto, de ser reprendidos por ella, de ser corregidos por ella misma y saber dónde están nuestros errores para tratar de elevarnos en Dios. Pero también termina diciendo, la palabra de Dios nos educa en la virtud. Esto es lo que realmente también encontramos cada día en la escucha y en la meditación de la palabra de Dios. Las virtudes, los valores del Evangelio, el camino que Cristo nos enseña para llegar a Dios y para ser servidores de los demás. ¿Cuántas veces hemos tratado de encontrar el sentido de la palabra? Cristo de muchas maneras nos habló también, recordando que era como aquella pequeña semilla que se siembra pues a veces en el camino, entre abrojos, entre tierra. Dice, pero la palabra de Dios no siempre da el mismo resultado en todos los corazones. Pero nosotros tratamos de vivirla y de encontrarle. Hoy, San Pablo se dirige a su hijo Timoteo, a su hijo en la fe, pero también se dirige a nosotros para recordar lo que significa la palabra de Dios. Es ese camino que nos lleva a la perfección, que nos lleva siempre a ser hombres y mujeres cristianos y seguidores de Jesús. Nos encomendamos al Señor por medio de nuestra Madre Santísima para que cese esta pandemia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre. Tú has dicho que si alguien tiene sed, que venga